¿Cómo están, queridos amigos, hermanos míos? Les saluda Víctor Gamboa. En este pequeño video voy a tratar un tema que quedó pendiente en la página, ¿no? De ¿Sabía usted qué? Sobre si Jesús nació en un pesebre o nació en una cueva. Bueno, alguien dirá, pero es verdaderamente algo contradictorio, puesto que si las escrituras dicen que Jesús nace en un pesebre, ¿por qué habría de dudarlo, no? Pero lo cierto es que no es así. ¿En qué sentido? De que hoy en día muchos sacerdotes, teólogos, laicos, catequistas, etcétera, e incluso documentales, enseñan que Jesús nace en una cueva. Pero ¿de dónde parte esto? ¿O en verdad nació en un pesebre? Bien, vamos a analizarlo. Y si era un pesebre, ¿cómo eran los pesebres en aquella época? Bien, cabe recalcar que la creencia de que Jesús nace en una cueva, primero que todo es extra bíblica, eso no aparece en las escrituras. Segundo, tampoco esa creencia estuvo en el pensamiento de la era apostólica e incluso de los primeros siglos de la iglesia cristiana. En realidad, esta surge a partir de los evangelios apócrifos. Tenemos, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que menciona que el hecho de que Jesús nace en una cueva. Entonces, esto se va popularizando basándose en este evangelio apócrifo. También un padre de la iglesia, San Justino, él va a mencionar algo muy, muy similar. Pero vamos a ver en realidad qué nos dicen las escrituras. ¿Nació en una cueva o nació en un pesebre? Bien, cabe recalcar que de los 4 evangelios, solo 2 evangelios mencionan el nacimiento de Jesús, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, pero el evangelio de Mateo, perdón, Mateo y Lucas, pero Mateo y Lucas parecen no ponerse de acuerdo, en el sentido de que según San Mateo, la familia de Nazaret vivía en Belén y se presenta el censo. No viajan a ningún lado, simplemente se censan donde ellos viven. Mientras que Lucas nos da a entender que la familia de Nazaret vivía en Nazaret, pero que por el censo tienen que viajar hacia su ciudad natal, Belén, y ser censados. Pero aquí van a haber algunos problemas. El primero es que para ser censado no era necesario, de acuerdo a los registros históricos que tenemos de los censos egipcios en la época del Imperio Romano, no tenían que viajar. Se los censaba donde tú vivías y trabajabas. No era necesario el tener que mudarse hacia su lugar de nacimiento. En todo caso, eso plantea un problema. El segundo problema que se plantea es que, si bien es cierto, sí ocurrió un censo en tiempos del emperador Augusto, lo cierto es que sucedió más o menos 10 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, si damos por hecho un acontecimiento histórico, el tema del censo, nos vamos a referir al nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo va a decir de manera clave, textual, en el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 1 va a decir lo siguiente: Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Etcétera, etcétera, ¿no? Jesús nace en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Recordemos que el rey Herodes fallece en torno al año 4 antes de la era cristiana, por consiguiente Jesús no pudo haber nacido en el año 1. Es decir, que para el año 1 Jesús ya debe haber tenido más o menos unos 6, 7 años de edad. Bien, cuando el rey Herodes gobierna, mejor dicho, cuando Jesús nace, el rey Herodes ya más o menos haber tenido unos 30 años gobernando lo que se conocía como, o se conoce como la tierra de Israel. Bien, ¿qué nos va a decir el evangelista Mateo? ¿No? Que se le va a presentar el ángel al Señor, le va a decir a la Virgen María que va a concebir y va a dar luz a un niño. El rey Herodes, por medio de los 3 sabios de Oriente, se va a enterar del nacimiento de este niño, que dicen las profecías mesiánicas que este iba a ser el rey de los judíos, así que él trata de conseguir cómo poder asesinarlo. Bien, en realidad Mateo no nos va a dar mayor pista, solamente nos va a decir que nace en Belén de Judea, ¿sí? También va a decir que cuando los magos, ¿verdad?, van al, al lugar del nacimiento del niño, en realidad no dice el nombre del pesebre. Se menciona una casa, dice
en el versículo 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, entonces se postraron y lo adoraron. Mateo no menciona la palabra pesebre, solamente va a mencionar que los tres magos, bueno, en realidad no dicen tres, simplemente los dicen los magos o sabios de Oriente, van y ya lo encuentran en una casa. Entonces se da por un acto de suposición de que cuando llegan estos tres sabios, estos sabios de Oriente, en realidad ya había pasado varios días, quizás semanas del nacimiento del niño, ya no lo encuentran en el pesebre, sino que lo encuentran ya en una casa, como es evidente, ¿no? Pero Lucas nos va a dar otras pistas más concretas que van a discrepar con la de Mateo, ¿no? Dice Lucas que él mismo él se autodefine como historiador y dice, por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, en el capítulo 2 está diciendo esto, por el que se ordenaba empadronarse todo el mundo. En realidad se está refiriendo solo a la tierra de Israel, en realidad. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse cada cual a su ciudad natal. También José subió desde Galilea, ¿sí? Entonces quiere decir que José vivía en ¿dónde? En Nazaret, en Galilea, al norte, ¿verdad? De la ciudad de Nazaret y bajó hacia Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser esta la casa y familia de David, ¿sí? Para empadronarse con María su esposa que estaba encinta. Las mujeres normalmente no eran censadas, así que debemos suponer que la lleva María precisamente por la condición en la que se encuentra. Una mujer que ya está a punto de dar a luz, así que no la va a dejar sola. Además, María no tiene más familiares, no tiene más hijos, quien la cuide. Así que la lleva. Bien, y aquí voy a entrar ya al contexto. Porque Lucas sí va a mencionar que encuentran al niño en un pesebre. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 2 va a decir, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Bien. Luego vendrá el relato, ¿no? De que lo quieren asesinar al niño por medio de un mensaje del ángel del Señor. Viajan a Egipto. Luego estos deciden volver a Judea, ¿sí? A la región de Belén, pero avisados por el ángel del Señor, que ahí ya se encuentra gobernando Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, por supuesto. Entonces estos regresan hacia Nazaret de Galilea, donde él va a crecer, etcétera, etcétera. El niño va a crecer en sabiduría, estatura y gracia. Bien. Los viajes, las peregrinaciones, en aquellos tiempos era extremadamente peligroso, empezando por el clima, empezando también por las carreteras, los medios de transportes, así que todo eso implicaba graves problemas. No faltaría uno, dos, tres saqueadores que salgan al encuentro de estos peregrinos y los asalten. Entonces es por eso que estas personas que hacían estas peregrinaciones solían hacerlo en masa, se iban en grupo para cuidarse, para protegerse, ¿no? Solían llevar casi todas sus pertenencias, las que puedan evidentemente movilizar, llámese alhajas, dinero, etcétera, etcétera, y solían dejar un testamento para algún familiar. ¿Por qué? Porque habían probabilidades de no poder regresar. Podían morir por las inclemencias del tiempo, enfermedades, vuelvo a repetir, ladrones, delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, hacer este viaje de la familia de Nazaret, vamos a dar por cierto como un acontecimiento mucho más histórico el Evangelio de Lucas con relación al Evangelio de Mateo. Entonces, María y José van en caravana hacia la ciudad de Belén. Bien, recordemos que en estas rutas caravaneras, ¿sí?, habían los que se conocen las llamadas caravaneras. Las caravaneras eran sitios de albergues, ¿sí? Y les voy a mostrar una imagen. Así eran las caravaneras, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar una caravanera rodeada por una muralla, ¿sí? Va a haber una puerta, evidentemente, por donde se puede ingresar. Observen ustedes que en el patio es totalmente árido y ahí vamos a poder observar, claro, con mucha dificultad por la imagen, unas familias que ponen una tolda en el piso y ahí se acuestan, ¿sí?
Ahí se van a acostar, ahí ellos van a dormir, van a pasar la noche. Es de tránsito, es como un hotel de nuestros tiempos. Van a pasar la noche, van a estar protegidos. Observen los alrededores de la caravanera, todo es árido, montañoso, ¿verdad? Es extremadamente peligroso y el frío es abundante, más que todo en la época en la que hace el viaje José y María. Las inclemencias del tiempo son muy fuertes, muy fríos, ¿no? Bien, vámonos a las casas. Observen que las casas son de 2 plantas, pero en la planta de abajo hay una especie de cueva, ¿sí? Diríamos como una especie de un garaje en tiempos modernos, ¿no? No tiene puerta, pero el molde de la puerta es redonda en la parte superior y arriba ya se encuentran las habitaciones. Bien, la gente que era pobre, como José y María, tenían que conformarse con dormir en la tierra, en la parte del centro de la caravanera, ¿sí? Pero la gente que tenía dinero, principalmente agricultores, comerciantes, vendedores de telas, etcétera, etcétera, ellos solían alquilar estas casas. Dormían en la parte de arriba, pero en la parte de abajo es donde ellos ponían a los animalitos que les servían de transporte junto con su alimento. Eso es lo que se conoce como pesebre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estando en una de estas caravaneras, que había muchas, principalmente en camino a Damasco, estando en estas caravaneras, dice el evangelista Lucas que se le viene el momento de dar a luz. Entonces, evidentemente María va a sentir esto. ¿Cómo? Las contracciones uterinas, pues no. Va a sentir dolor ella, así que ella va y ya sabe que va a dar a luz, le avisa a su esposo, a San José. ¿Y qué es lo que va a hacer San José? San José lo que va a hacer es pedirle a una de estas personas que tenían alquilando sus cuartos para que le permita dar a luz a su esposa de la manera más digna y más saludable. Evidentemente todo eso está lleno, no hay espacio ya para ellos, así que se conformarán con el pesebre, el lugar de abajo, la parte de abajo de la hostelería. Lo más lógico, por condiciones sanitarias, es que José va a sacar a los animalitos, va a limpiar esa parte donde está la comida de estos burros, de estos animales, ¿verdad? Y ahí va a acomodarlo de la manera más limpia, más digna, para que nazca el niño Jesús. Técnicamente nace en un pesebre. Así se llaman esos lugares. Pesebre significa lugar de comida para los animalitos, ¿sí? La tradición cristiana ha añadido, precisamente por el hecho de que Jesús nació en un pesebre rodeado de animalitos, hierbas, paja, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto, por sentido común, nada más lo más lógico es que José haya sacado todo eso para evitar precisamente alguna enfermedad para el niño, ¿no? Sin embargo, el hecho que se le añada estos elementos indica, pues, o nos da simplemente un sentido mucho más simbólico, mucho más bonito, en cuanto a la humildad de que él, siendo rey, se reduce a un simple siervo. Más allá de que evidentemente siendo Dios, él desecha esa prerrogativa, dice el apóstol San Pablo, para tomar su condición humana, ¿no? Nacido de mujer, de la mujer más pura, María Santísima. Entonces, así eran las caravaneras, así era el pesebre, donde muy probablemente desde un punto de vista histórico y complementándonos con lo que dicen las Escrituras, nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús nace en un pesebre, no en una cueva. Eso está totalmente claro, totalmente seguro. Así nos lo dicen las Escrituras, así nos lo dice la sagrada tradición de la Iglesia y así nos lo dice el magisterio de nuestra Santísima Iglesia. Bien, mis queridos amigos, espero les haya gustado este pequeño videíto para complementar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre.